a todos. A nombre de la Universidad Tecnológica del Perú, deseamos dar la bienvenida a todos los representantes de las universidades socias aquí presentes, así como a los docentes y estudiantes que nos acompañan en esta nueva edición de la Semana Internacional UTP. En el transcurso de esta semana contaremos con ponentes renombrados de Colombia, Ecuador y Costa Rica. En este sentido, quiero agradecer muy especialmente a los ponentes que nos acompañarán el día de hoy, ponentes de universidades socias colombianas, que nos acompañan hoy en este primer día de la Semana Internacional. Principalmente quiero agradecerle a Rafael Ángel Cepeda Campo, magíster en filosofía, docente investigador de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, Colombia, y a Vanessa Vargas Guerrero, especialista en pedagogía y docencia y subdirectora nacional de idiomas de Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia, quienes nos acompañan en esta primera jornada. Antes de empezar con la primera ponencia de nuestro magíster Rafael Ángel Cepeda, deseamos pedirles por favor que completen una breve encuesta para conocerlos un poquito más. Todavía no sale la encuesta, esperamos un minutito. Parece que tenemos un inconveniente técnico. Todavía no sale. Muchas gracias. Entonces, lo que quisiéramos saber principalmente es desde dónde se conectan, desde qué países nos están acompañando, y en caso que sean alumnos de UTP, desearíamos saber desde qué campus se conectan para saber la representación que tenemos en los diferentes lugares del Perú. Muchísimas gracias a todos los que están contestando la encuesta. Antes de dar pase a nuestro ponente, quisiera repetirles que Rafael Ángel Cepeda es magíster en filosofía, es docente investigador de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, Colombia, y nos va a exponer sobre un súper interesante tema, que es un cambio de dirección académica en la formación económica y administrativa necesaria para los sistemas de producción industrial 4.0. Adelante, Rafael, la audiencia es toda tuya. Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran allá en Perú? Un saludo desde Colombia, un saludo fraternal. Desde Colombia les pido excusas que estaba compartiendo a mis estudiantes y a las directivas el enlace de transmisión, porque pues hay cierto interés acá en, digamos, en estas temáticas y obviamente pues, ¿qué ventajas nos trajo la tecnología? Justamente que es una de las temáticas que voy a abordar, o uno de los puntos que voy a abordar en el día de hoy, pues ha sido justamente esto, ¿no? Que entonces hemos reducido la brecha de la distancia entre naciones y entonces podemos hacer esto. Anteriormente hacer un evento como esto era toda una logística porque había que traer el conferencista desde otro lado, había que destinar tiempo, por lo menos eran 2, 3 semanas organizándolo. Ahorita pues es más fácil porque compartimos el Zoom y todo el mundo pues recibe la misma información sin importar si estamos en Perú, Argentina, México o Colombia. Pues agradecerte en primer lugar a su merced. Quería comenzar diciendo aquí mientras termino de socializar con los compañeros y demás que nos acompañan. Quería recordarte que en diciembre íbamos a participar y pues como que se llenó el cupo y no pudimos participar en ese momento. No es una reclamación ni más faltaba, sino que dijimos en ese espacio, dijimos pues vamos a buscar otro momento para participar y ese otro momento ya llegó, ¿no? Que es el día de hoy. Y pues nosotros aquí desde Colombia felices y dichosos de esta invitación. Les voy a pedir 2 favores a la audiencia. El primero de ellos tiene que ver con la primera parte de ella es que por efectos de la conectividad, la experiencia nos indica que es mejor tener
Wi-Fi con 2 equipos distintos. Entonces voy a compartir imagen desde un equipo y voy a estar desde el otro. Entonces se va a ver muy curioso yo mirando un computador, porque ¿cómo se llama? Y dirigiéndome al otro con el ánimo de que podamos optimizar. Segundo, si en algún momento alguna de las dos sistemas llega a fallar, pues la intención es que me conecto rápidamente al otro y pues no perdemos tiempo, no perdemos espacio, ni perdemos tiempo ni demás. Entonces digamos que esas son las salvedades. Y pues tú me dices qué tiempo tengo, qué disponible, qué tiempo, hasta las 8, bueno, hasta las 8 de la noche. Gracias, Rafael. No, al contrario, no, tú me dices que no me afanaría es que de pronto yo me apasiono en estos temas, comienza uno muy tímido que no sabe qué decir y después a nadie lo puede callar. Esa es cuando uno maneja y le agrada la temática, pues tiende a pasar eso. Tú me dices qué tiempo dispongo, pues no me van a cortar así de seco, le pediría el favor que me digan 5 o 6 minutos antes, No te ¿cierto? preocupes. Y supongo que pues habrá un espacio para preguntas, inquietudes del auditorio que nos acompaña en el día de hoy. Pues Efectivamente, saludarte. tenemos 40 minutos de exposición y después vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas. Micaela y Nelisa nos van a apoyar tomando nota de las preguntas y respuestas de nuestra audiencia, así que puedes proseguir con tu tema. Bueno, perfecto, listo. No, te agradezco mucho la aclaración porque pensé que teníamos media hora nomás para resolver la temática. Quiero comenzar como haciéndoles una apreciación de por qué surge esta investigación. Surge porque para mí se dieron algunos elementos curiosos, ¿no? No solamente en el transcurso de la pandemia, sino en el transcurso, digamos, de la propia vida. Yo no sé, bueno, sí, es que yo te sigo viendo a ti como pantalla principal, pero para el auditorio ya estoy en pantalla yo principal, ¿no? Entonces ya me empiezo a familiarizar. Nosotros estamos más familiarizados con la plataforma Microsoft Teams. Entonces, pues ya comparto con Zoom. Perfecto. Ya ahora sí ya se empieza a ver mi presentación. Permítame, la pongo en alto relieve. La cuestión es que cuando la pongo en alto relieve, el computador que está compartiendo o sea, no me muestra sino lo que estoy compartiendo. Entonces no tengo la posibilidad de verlos a ustedes. Por eso es que me gusta el otro computador, porque en el otro computador sí los estoy viendo a ustedes. Si en el otro computador sí tengo la posibilidad de saludarlos, de pronto de ver si hay alguna inquietud, alguna pregunta, o saber si se me cumplió el tiempo, ¿no? En el otro tenían que interrumpirme así abruptamente, pero aquí sí estoy viendo a mi doctora Marielle, saludando a los compañeros de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, agradecerles también pues al ingeniero Henry Ginete, decano de la Facultad de Mecatrónica, que me da esta posibilidad, agradecerte a ti, Marielle, por ¿cómo se llama? Por este espacio, porque pues es un espacio interesante. Quedas igualmente invitada a participar con nosotros. Te tuvimos en la tertulia, si no estoy mal, antecitos de que terminaran las eliminatorias. Me acuerdo que fue una de las temáticas que tocamos ese día. Íbamos a tocar de docencia, pero en algún momento se empezó a hablar de fútbol, porque pues somos pueblos latinos y esa parte es la que tenemos nosotros que rescatar. No tenemos por qué compararnos a los europeos o a los asiáticos, porque nosotros tenemos valores iguales y por eso es que me interesa socializar esta temática. Pues un saludo fraternal. Sí, dime. Sí, hablando de eso, felicitando a nuestros colegas de Costa Rica, que he visto que desde Costa Rica también se han conectado. Felicitaciones por su inclusión en el Mundial. A nosotros nos rompieron el corazón ayer, pero estamos felices hoy por Costa Rica. No, a nosotros nos eliminaron hace rato, entonces no tendríamos, es más, creo que cuando hicimos la tertulia, creo que ya estábamos eliminados, si la memoria no me falla, que tocaba ganar a Brasil en Brasil y tocaba que Venezuela le ganara a no sé quién de visitante para que nosotros pudiéramos tener algún repechaje. Pero bueno, mi doctora Eugenia, qué gusto tenerla por acá desde Costa Rica, mi doctora Jacqueline, a la profesora Doris, a todos ustedes acá desde la escuela que nos acompañan, a mis estudiantes que por ahí los veo, demás, y a los compañeros de la Institución Tecnológica del Perú, Institución Universitaria Tecnológica del Perú, pues bienvenidos. Pues me correspondió ser el primero, pues para abrir el telón y pues me interesa de pronto pues empezar como yo les digo vulgarmente a mis estudiantes, empezar de pronto a hacer algún serie de análisis, que la intención es picar la lengua para que pues ojalá participemos y no se vuelva algo como muy tedioso y muy largo y muy cansón y el profesor allá haciendo una ponencia y no sé qué, sino que sea algo que se convierta más en una charlita, en un conversatorio y que podamos intervenir, que usted pueda formular sus preguntas y sus inquietudes demás. Yo le vengo a transmitir un conocimiento que he venido desarrollando ya en el transcurso de los últimos 10 años y pues con tropiezos porque muchas veces digito 300 páginas y después me doy cuenta que me equivoqué, entonces me toca borrar 300 páginas y así sucesivamente, o presento una conferencia y
después yo escucho mi conferencia y me doy cuenta, uy, yo no sé qué estaba pensando, pero como que eso no era por ese lado. Entonces, porque ese es el proceso de aprendizaje que uno desarrolla, ¿no? Ensayo y error, saber digamos, cómo se van desenvolviendo y dando las cosas. Permíteme un segundito, voy a conectar. Conecto el computador por seguridad, no sea que se vaya a quedar sin batería, y entonces, como sea, nos vayamos a quedar, perdóname, ya, es que no calculé ese imprevisto. Estaba concentrado en intentando poner la pantalla, que no concentré que el computador se podía quedar sin batería. Bueno, entonces, tal como lo venía planteando, pues así venido desarrollándose una serie de saberes que pues me han venido pues posibilitando en diferentes instancias, diferentes universidades a nivel latinoamericano, y pues es lo que humildemente les vengo a presentar, y pues obviamente pues que espero que sea de su provecho, ¿no? Que espero que sea, pues que les contribuya en su formación académica y demás. La temática, si bien como nos los muestra, perdón, aquí, ¿cómo se llama? Si bien como nos muestra, el título es demasiado largo, el título es porque uno a veces no sabe cómo resumir. Lo que vengo a hablarles es de la lógica de contrafácticos, especialmente aplicados en la administración. Y quiero comenzar como mostrándoles alguna serie de efectos que se dieron en el transcurso de la historia. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que entramos en el periodo de la Guerra Fría, que era fría para ellos, pero caliente para el resto, al punto que nuestras naciones como Perú, como Colombia, como Ecuador y como algunas otras del Cono Sur, pues tuvimos problemas de violencia, de guerrillera, paramilitar y no sé qué, y sí, sí, cuándo y no sé qué más. Entonces, para ellos fue fría, por eso ellos le llaman la Guerra Fría, pero para nosotros fue muy caliente porque nosotros fuimos los que pusimos las víctimas y pusimos los secuestros y pusimos todas las cosas que trae un conflicto como es. Y en ese orden de ideas, pues me surgió la reflexión hace un tiempo. ¿Por qué la Unión Soviética? Porque hablando con Natalia Oserova, quien la saludo aquí también, que se está conectando, que nos acompaña, es una compañera ucraniana que está actualmente radicando en Colombia por la crisis que está pasando en Ucrania, valga la redundancia. Pues ellos me decían es que en Rusia y en Ucrania y en Europa del Este normalmente se formaban a los estudiantes o a los individuos en conocimientos, saberes que son de orden general. ¿Cierto? Y aquí uno escucha las críticas de los profesores de sociales y de otras asignaturas que dicen que los estudiantes no se saben las capitales de los departamentos, que no saben la distinción digamos, de sus formas de gobierno, que no conocen su propia realidad. Entonces, uno dice, pero si ese tipo de educación que lo sacamos con orgullo y lo ponemos diciendo que es que nuestros ancestros sí sabían eso, ¿por qué ahora nos cuesta tanto? O sea, ¿por qué la Unión Soviética o por qué estos países que estaban en Europa del Este, que desarrollaron ese tipo de estructura cultural, sociológica, educativa, administrativa, económica y demás, que lo que digamos que sería el modelo a montar, finalmente fracasa como estructura general, ¿no? Y en ese sentido, pues entonces comienza el orden de mi investigación. Comienza porque los norteamericanos se dieron cuenta, y haciendo un pequeño repaso, recordará que el punto más alto de la Unión Soviética no fue la prueba nuclear, ni más faltaba, porque eso ya lo habían hecho los norteamericanos. El punto más alto donde los soviéticos llegaron a superar a los norteamericanos fue cuando lanzaron el primer hombre al espacio. Ese fue el punto más alto y eso le puso una alerta a los norteamericanos, digamos al sistema general norteamericano, sistema político, económico, social, todo el sistema se alertó porque inmediatamente se dieron cuenta que algo estaban haciendo mejor en estos países que en el territorio americano. Entonces empezó toda una estructuración y empezamos a tener autores como Alan McIntyre, como Alan Safrost, que empiezan a hablar de que el problema es que hemos querido emular y imitar conceptos que no son americanos y que obedecen a conceptos que son de eurocéntricas, que son de la estructura eurocéntrica, que obedecen más al practicismo francés, que obedecen más al estructuralismo alemán, que obedecen más a la formación, digamos, de Europa del Este y no propiamente a lo que debería ser la formación americana. Entonces se da el primer hito, ¿cierto?, dentro de la estructura americana, que es cambiamos el concepto y ya el individuo, el Estado no te va a decir qué estudiar y cómo estudiar, que es lo que más o menos entendemos cuando uno va a la escuela. Entonces el Estado le dice, estás en octavo, tienes que ver álgebra, estás en noveno, tienes que ver derivadas, estás en décimo o estás en 11 y entonces tienes que ver cálculo y no sé qué y sé cuánto. O sea, el Estado le determina a usted las materias, le determina lo que tiene que desarrollar, le determina lo que tiene que ver y cuando el Estado le determina a usted, entonces lo trata como si fuera un infante. Es decir, le dice a usted qué tiene que ver.
que es más o menos como operan nuestros colegios y nuestras universidades. Por lo menos en Colombia, digamos, el pensum académico que tiene la institución, ¿cierto? Sea universitario, sea de colegio, pues es direccionado. O sea, un estudiante no entra y dice, yo quiero ver qué carrera estudiar, sino que dice, yo entro a esta facultad y a esta facultad tengo que cursar tales créditos con tales semestres para poderme graduar. Y en ese sentido tengo el título. Si usted no conoce el modelo canadiense o el modelo norteamericano, se da cuenta que las personas primero ingresan al sistema académico universal, es decir, no ingresa a una facultad, no ingresa a un programa, ingresa a la universidad. Ve una serie de materias que son de orden genérico y ahí sí, después de un año de universidad, es que toma la decisión en cuál es su potencialidad. Ese cambio de estructuración no fue gratis, es lo que quiero mostrar. Y ahí se cambia el concepto. Ahí se cambia la relación, porque entonces la intención del Estado no es yo decirle a usted que yo necesito, sino que usted potencie lo que usted quiere ser. Entonces necesitamos ingenieros, necesitamos abogados, necesitamos médicos, necesitamos futbolistas, necesitamos pintores, necesitamos gente que haga el aseo. O sea, se necesita todo. Aquí no es que hay unos que son preferentes a otros, se necesita todos y en todo se puede generar industria y comercio. Trasladado, ahora sí, digamos, comenzando a nuestra presentación, el modelo de contrafácticos, para no llenarlos de autores, que de pronto no sería necesario el caso, pero llévese el de McIntyre, dice que el Estado, la única función que debería cumplir el Estado es un ente vigilante. Es decir, el Estado, y el resumen mal hecho que uno tiende a hacer de este tipo de autores, es decir, que la función del Estado es que sea una especie de policía. Es decir, el Estado no tiene por qué meterse en lo que a mí me gusta. Es decir, a mí me gusta ser pintor, es mi decisión ser pintor, es mi decisión ser médico, es mi decisión ser ingeniero, es mi decisión, ¿cierto? Y es mi decisión no ir a estudiar, es mi decisión quedarme en el técnico, es mi decisión es dedicarme a tener una familia o no tenerla, es mi decisión, no la decisión del Estado. Y ahí entonces, digamos, en esa estructura, pues se partiría de que el Estado simplemente es un órgano rector. Usted ha violado la norma, pues tiene que pagar una sanción. No la ha violado, no tiene por qué tener ningún tipo de sanción. El Estado no tiene por qué ponerse a decidirle a la persona dónde estudia, con quién vive, con quién se cuadra, cuántos hijos tener. Esas no son las funciones que debería tener un Estado. Y por eso McIntyre dice, la función del Estado es ser un ente de vigilancia, no más, un ente de vigilancia y no control. Una cosa es que sea vigilante y control, y otra cosa es que sea vigilante solamente. Entonces, ¿a dónde se ejerce el control? Cuando la persona está cometiendo una acción que daña a un tercero, es decir, cuando daña a una determinado tipo de sociedad o a una persona en particular. Pero si no hay ese tipo de daños, porque es una decisión personal, yo me quiero hacer un piercing, yo me quiero hacer un tatuaje, me parece a mí que lo mejor es tener, no ser hombre, sino de tener una libertad de género independiente. Eso es una decisión personal y el Estado no tiene por qué meterse. No sé, María Díaz, si pasaba lo mismo en Perú, pero en Colombia pasaba de que en la cédula a uno le ponían rasgos característicos, tiene tatuaje, porque se decía que los que tenían tatuajes habían pasado por la cárcel, por poner un ejemplo sencillo. Si su merced coge cualquier película de los 70, se da cuenta que hay una practicidad de que las homicidas y los delincuentes sexuales son transgéneros. Son personas que compaginan con los LGTB o son lesbianas o son homosexuales y así sucesivamente. O sea, se condiciona que su característica inmediatamente lo convierte en un transgresor, no de las estructuras sociales, sino de las estructuras de la ley. Eso es fácilmente refutable, porque si usted va a mirar a los transgresores sociales o los transgresores sexuales, se puede percatar que el 80% son heterosexuales. O sea, no es una verdad certera, simplemente estoy mostrando lo que pasaba en el cine, lo que pasaba en la estructura social. Entonces, una persona tenía un tatuaje, debe ser que es un delincuente. Y todavía uno encuentra ciertas sociedades donde dicen que es que esta persona, pero es que mire cómo está tatuado, pero es que mire cómo se ve. Y la pregunta es, ¿eso determina la condición de la persona? No, eso determina que la persona quiere tener su propia autonomía, que es una cosa distinta a que sea un delincuente. Es decir, la persona falla y comete el delito no porque tenga determinado piercing o porque se haya hecho determinado tipo de tatuaje, sino porque es su condición de delincuente, que eso es, digamos, que es la interpretación que quiero aquí hacer entender. Perdón, ¿cómo se llama? Paso la diapositiva. Y quería aquí comenzar con estas interpretaciones que de pronto me parecen que son las más avivadas. Lo que usted ve ahí en pantalla, ¿cierto? Perdóneme que de pronto no sé si ustedes lo pueden poner que se vea completo, pueden intentar que se vea en pantalla completa para que usted lo vea. La primera parte es un martillo que está incrustado dentro de una roca. Para que ese proceso geológico se lleve, decimos que más o menos tuvo que haber pasado unos 500 a 600.000 años. El problema es que según la historia que nosotros conocemos de la humanidad, el hombre solamente lleva 55.000 años en la Tierra. Es decir, esa es la parte que resulta curiosa. ¿Qué es lo que me interesa a mí mostrar? Por ejemplo, aquí la mano que usted ve que es la mano de Suiza,
¿cierto? O estas que son estructuras de Nogamuni, que son ciudades que se encuentran en el subterráneo. Usted lo puede buscar fácilmente en YouTube, o sea, para que no tenga que creerme a mí. O el avión que fue encontrado aquí en las zonas del Dorado, que muchos le dicen que es un avión, otros dicen que es un pájaro, pero independientemente sea un avión o un pájaro, pues más o menos se entiende que esos tipos de comunidades ya habían desarrollado cosas que nosotros hoy manejamos, ¿cierto? Que hoy nosotros tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos abordaron el problema de otra forma distinta, ¿cierto? Si su merced se da cuenta, ¿cierto? El estructuralismo mediático generó soluciones a problemas que te enfrentaban en la sociedad y buscaban alternativas distintas a las que la sociedad había planteado. Eso es lo que es la lógica de contrafacto. Parece muy sencillo de explicar, el problema es cuando usted lo lleva al contexto social, porque el contexto social siempre se queda con el regreso una y otra vez al conocido, el regreso una y otra vez a lo que conocemos, el regreso a lo estructural, porque es más cómodo, porque es más práctico, porque digamos, es el individuo habituado, asociado a que hay un tipo de preguntas que ya tienen respuesta. Entonces yo no me hago esa pregunta porque ya encuentro una respuesta, ¿cierto? Entonces el muchacho que va a la universidad pues tiene la intención de que en algún momento le den una remuneración económica superior que le permita pues justificar la inversión que hizo en tiempo, en economía, en presupuesto, en sacrificios, ¿cierto? Le permita generar esa remuneración. La pregunta no es, por tanto, si se necesita o no, porque todos entendemos que se necesita. La pregunta es cuál es el grado de necesidad que se tiene frente a ese tipo de cosas. Digamos, estos son ejemplos para mostrar que la humanidad siempre ha buscado formas distintas de solución. Queríamos presentar ahí un videíto, no sé ¿cómo se llama? Si se pueda. Si gustan lo podemos presentar ahorita. Lo que pasa es que no sé es compartir audio, perdóname. Voy a dar clic ahí, a ver cómo se llama, a ver si podemos compartir el audio. Es un videito de 5 o 6 minutos, no es una cosa así tampoco de 2 horas. Te confirmamos. Sí, te pediría el favor. ¿Cómo se llama? Ese es un videito pues que ya para efectos de presentación yo siempre pues intento reproducir. Permíteme, lo voy a poner en alto pantalla, a ver si se llega a ver si se llega a ver en la totalidad. Creo que ahí estábamos, ¿ya lo está reproduciendo? ¿No? ¿No? Perdón, entonces, perdóname que a mí en mi pantalla ya se empezó a reproducir. Vamos a regresarnos. Bueno, ¿cómo se llama? Si no, pues yo les puedo compartir el enlace, ahí está en la diapositiva. No sé es por qué, ¿cómo se llama? ¿Por qué no quedó? Porque estoy compartiendo mi pantalla. Ya, es que tengo que compartirlo desde el computador que estoy hablando, no desde el computador que estoy compartiendo la imagen. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Si les permite, pues primero hagamos la explicación y después el videito para no perder aquí 20 minutos intentando abrir un video, sino que primero hacemos la explicación y demás, y después nos regresamos a ver el videito. Estos inventos que usted ve ahí no son novedosos, ¿sí? Porque entonces cuando usted se va a la educación clásica tradicional, le dicen, ¿cómo comenzó la revolución industrial? Con la invención de las máquinas de vapor. Pero eso ya lo habían hecho los griegos, pero eso ya lo habían hecho los egipcios. O sea, nosotros no estamos diciendo nada nuevo. ¿Sí? ¿Cómo comenzó la revolución militar? Pues cuando se inventó cuando la pólvora se empezó a usar como armas de fuego. Pero eso lo habían hecho los chinos, ¿sí? Hace 600, 700 años antes de Cristo. O sea, eso no es un invento nuevo. No estamos diciendo que eso lo acabaron de descubrir y que entonces es un elemento novedosísimo, porque entonces gracias a la pólvora entonces se cambió la contextualización de la guerra. No, si ustedes, los que son fanáticos de películas de niños, por ejemplo en Mulan ya muestran que utilizaban la pólvora como forma de arma de fuego. O sea, no es una cosa recientemente inventada o novedosa. ¿Cómo comenzó digamos, lo que nosotros entendemos como la globalización? Comenzaron con los viajes de Colón, pero los primeros que desarrollaron la brújula no fueron los europeos, fueron los asiáticos, y eso hay que decirlo abiertamente. Entonces, estamos diciendo procesos y procesos que llevan mucho tiempo antes de lo que nosotros hemos entendido que sería el desarrollo de la humanidad. Por tanto, nosotros no estamos creando nada nuevo cuando nos quedamos exclusivamente en un proceso repetitivo y creemos que entonces repitiendo el procedimiento vamos a generar conocimiento nuevo. Vamos a generar un conocimiento a propósito de ese conocimiento, pero no vamos a generar un conocimiento nuevo e innovador, que es lo que nos pide a nosotros las sociedades modernas. Si su merced se va a quedar en el practicismo, entonces su merced es fácilmente responsable dentro de cualquier tipo de sociedad. No importa si es una sociedad feudal, no importa si es una sociedad capitalista, no importa si es una sociedad comunista, no importa si es una sociedad liberal, no importa si es una sociedad conservadora, simplemente usted se queda en
repetición del concepto que ya todos manejamos, de la repetición del elemento que conocemos, y como ese concepto lo puede hacer cualquiera, pues entonces usted se llega un momento en que deja de ser necesario. Ese es el problema que se tiene cuando se tiene ese elemento repetitivo. Y aquí es donde nosotros lo vemos. Los griegos ya conocían, los egipcios ya conocían la máquina de vapor. Lo que pasa es que para su momento no era práctica, porque la máquina de vapor, nosotros sabemos que las primeras que se desarrollaron se hacían con madera. Y para los egipcios era muy costosa la madera. Era más fácil otro tipo de alternativas de energía. Y entonces por eso utilizaron otro tipo de elementos para transporte, para desplazamiento y demás. Todos sabemos en dónde se desarrollaron los egipcios, y todos entendemos que pues en ese tipo de zonas no es propiamente que abunden los bosques tropicales, sino es que precisamente abunden los tipos de madera que nos servirían para generar grandes buques. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues desarrollaron otro tipo que para ellos les resultaba más rentable en el momento, que fue la esclavitud, que para nosotros sabemos cuál es la consecuencia de la esclavitud. Pero a lo que quiero mostrarme es que eso que nosotros llamamos que es innovación y moderno no tiene nada de innovador ni moderno. Simplemente estamos copiando y repitiendo conceptos que vienen del pasado. Ese es el problema de la educación tradicional, tal como lo ve usted en la gráfica. Cogemos una serie de muchachos, estos pues son de Kino, esta es una imagen de Kino, todos sabemos que salió para una crítica del 54, hace esta representación, no es una gráfica mía, es una gráfica que hace el literato, y pues entonces muestra que nosotros desechamos gran parte del producto que formamos, porque si usted se da cuenta, en la parte inferior izquierda están todos esos niños que no casan, que no son matemáticos, que no son físicos, que no van a terminar envueltos, pero de esos matemáticos, físicos y demás, ¿cierto? Pues entonces lo que hacen es la repetición del concepto. ¿Y dónde se encuentra la variación? ¿Dónde se encuentra el avance? ¿Dónde se encuentra el progreso? En esos que nosotros desechamos. Si usted quiere mirar, en la literatura, por ejemplo, tenemos varios ejemplos aquí en Colombia, cuando Gabriel García Márquez quiso escribir sus textos, le decían que no iba a pasar de ser poeta, y efectivamente no pasó de ser poeta, pero fue premio Nobel. ¿Sí? O sea, aquí cuando el profesor le dijo, o cuando se le tipificó de esa forma, ¿cierto? Se la hacía era con forma peyorativa, porque aquí, no sé si pasa lo mismo en Perú, pero aquí hay unas personas que se montan al servicio público a narrar poesía para que al final les den unas monedas y demás. Entonces, eso es lo que decía el profesor, le quiso decir a Gabriel García Márquez, le quiso decir fue que usted no va a salir de poeta para decir que él no va a salir nunca de cantar poesías en el bus. O el mismo ejemplo con Shakira. Shakira también una profesora, y no para criticar a la profesora, sino la profesora le dice a Shakira, es que usted no hace sino cantar, se la va a pasar toda su berraca vida cantando. Y eso es una forma peyorativa porque era la forma de decir que usted no va a salir de los berracos buses de estar allá con una guitarra que le den una monedita en cualquier esquina, ¿cierto? Todos sabemos que Shakira es una gran cantante. Lo que estamos mostrando es que eso que está desechando la sociedad industrializada, eso que es la sociedad formalizada, es el elemento evolucionista que nosotros necesitamos en este tipo de contextos sociales. O sea, en mis épocas mi mamá me regañaba que por qué jugaba fútbol. Usted, porque es que el fútbol es un juego, no es una profesión. Deben estudiar algo serio, ingeniería, medicina, arquitectura, derecho. Deben que meterse. Hoy en día supiera que los futbolistas ganan más que todos ellos, me dirían lo contrario. ¿Qué hace que no está pateando el balón? ¿Qué hace que no está ya jugando, no está jugando fútbol a ver si el siguiente mundial sí clasificamos? Porque el contexto cambió. Hoy en día, mis papás también cuando trajeron los primeros los primeros videojuegos, digamos en el contexto más puritano, el contexto era el 2600, si no estoy mal, el Atari 2600, y entonces uno allá entretenido hundiendo botones y no sé qué más, y la mamá de uno emberracada que no ha hecho el aseo, que no ha comido, que no sé qué, pero uno no podía soltar el juego porque no tenía pausa, o sea, uno arrancaba el juego y si así pasaran 500 rondas, tenía uno, porque no había forma de guardar el resultado, no había forma de suspender el juego en ese momento y decir, ya vuelvo, pues ya, ¿cómo se llama? Voy, arreglo la cama, saco a las niñas, no sé qué más y sigo jugando a tal hora. Entonces le tocaba a uno a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana la mamá de uno todavía regañándolo porque no había hecho. Si hoy supiera que los gamers ganan mucho más que un profesional, digamos, estructurado, o un youtuber gana mucho más que un profesional, me diría todo lo contrario. Me decía, ¿qué hace que no está jugando? Lo necesito allá hundiendo teclas y botones y no sé qué y sé cuándo. Esa es la transformación que nosotros estamos reclamando en América Latina. En ese sentido, la otra no la descartamos, porque es que esto no es una situación de que aplique una o la otra, sino que el sistema no puede seguir diciéndole a la gente qué tiene que estudiar. Aquí sucedió una cosa, pues ustedes supongo que saben que aquí en Colombia
están en campaña política, entonces los candidatos, primero uno y después el otro, dijo que no se iba más a la prensa, porque entonces la prensa tergiversa y pone lo que le da la gana, y entonces salieron los comentaristas y muchos de universidades aquí renombradas y ignorantes, que el colmo, que los señores no, porque entonces cómo la gente va a comparar entre uno y el otro. Eso es subestimar la inteligencia de la persona. Yo creo que la persona puede coger un libro, puede coger las propuestas, leerlas y decidir por cuál votar, ¿cierto? Ese es el problema cuando se tiene un sistema donde el Estado le dice qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo y en dónde tiene que hacerlo. Ese es el sistema formal. Este que usted está viendo es el sistema que colapsó. Ese sistema que usted está viendo fue el que no permitió que cuando el sistema llegó a su máxima expresión no pudiera avanzar en el caso de la Unión Soviética. No porque no se supieran las capitales, no porque no se supieran los problemas de la Europa intercontinental, no porque no se supieran la historia de la Edad Media, no porque no se supieran la historia del país, entonces es por eso que fracasó, porque habría que mirar otro tipo de variables. Pero lo que sí no permitió fue que esa persona desarrollara el potencial individual, que es lo que nosotros reclamamos en la estructura contrafáctica, que la persona no puede encasillarse y no debe encasillarse en el contexto para todos. Entonces es que como él es bueno en matemáticas, todo el curso debe ser bueno en matemáticas. No es verdad. Habrá gente que es buena en biología, habrá gente que es buena en ciencias sociales, habrá gente que es buena en economía, habrá gente que es buena en otras cosas y tenemos que potenciarle y darle la oportunidad para que ellos potencien su área distinta pero en el contexto actual, digamos, es imposible. Aquí ponen educación artística en Colombia y uno va a mirar la educación artística de la institución, sea pública o privada, mucho más crítico para mí en las privadas, para mí, yo digo, porque muchas veces solo se queda en el cuestionamiento a la crítica de lo público. En la público por lo menos se está haciendo el intento, en las privadas ni siquiera se está haciendo el intento, porque entonces ellos tienen que presentar una prueba que aquí llaman Saber Pro o IFES, o una prueba que lo mira, digamos, los mide frente a otras instituciones, y entonces pues la intención es que si van a preguntar matemáticas, pues entonces ¿para qué vamos a poner el componente artístico? Si van entonces para educación física son 2 horas a la semana, educación artística es 1 hora a la semana, y así sucesivamente. Hay colegios inclusive del sector privado que se dicen que tienen componentes contables y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el componente contable? ¿Salen los muchachos con una empresa? ¿Salen formando una industria? ¿Salen entonces generando empleo? No, simplemente es que le dan clase de contabilidad y ya por eso toda la institución se dice que es contable. Y por eso digo que es más crítico en el privado, porque en el público paga el Estado, pagamos todos, ¿cierto? Pero por lo menos está haciendo el esfuerzo, pero en el privado le paga el padre de familia, paga costos altísimos para una educación que no obedece realmente a lo que se le está poniendo, porque el muchacho al final no sale potencial, sino sale odiando la educación, sale odiando sale detestando el sistema académico. Entonces uno percibe que el muchacho en primaria se siente 1A en el colegio, en bachillerato no tanto, y en grado 11 ya se quiere ir porque no ve las virtudes y las grandezas de lo que el sistema le está mostrando. Permítame, paso la siguiente diapositiva. Eso es lo que nosotros tendemos a llamar desarrollo tecnológico. A mi profe Alejandra, sí, por supuesto que cogí las fotos de ahorita de la reciente visita que tuvimos la oportunidad de hacer a su universidad, el Instituto Superior Técnico Universitario de Ecuador, y entonces pues lo queríamos resaltar acá, porque esto es lo que nosotros llamamos desarrollo tecnológico, ¿no? Que hayan carros de primera, que hayan sistemas interconectados, eso es lo que nosotros llamamos desarrollo tecnológico. ¿Cuál es el problema que usted ve en la foto? Que no hay seres humanos. Ese es el problema, que si estamos apostando a esto, está el ser humano autocondenándose a la desaparición de sí mismo, ¿sí? O sea, porque entonces al punto de que va a llegar a un proceso automatizado que va a generar entonces que no se necesite del ser humano para el propio sistema productivo. ¿Dónde está el problema de eso cuando hablamos de la industria y la empresa, que es lo que nos interesa a nosotros en las siguientes diapositivas abarcar? Primera situación, que si yo pues desarrollo un sistema netamente automatizado que no vincule al ser humano, ¿cómo comercializo el producto? Esa es la pregunta lógica. El primer cliente, y creo que no es un secreto para nadie que haya montado empresa, el primer cliente que tiene toda industria es el cliente interno. Siempre le digo a mis estudiantes, antes de que el cliente llegue al gerente o al dueño de producción, ha tenido que pasar por la secretaria, ha tenido que pasar por la niña del parqueadero, o sea, la vigilante, ha tenido que pasar por la niña del aseo. Y si esas tres, que son lo más básico en la comunidad, lo más básico en cualquier empresa, no se sienten a gusto en su trabajo, simplemente no lo van a atender. No es lo mismo que usted llame y le diga buenas tardes a la orden, a que le digan aló. Son dos cosas distintas. Inmediatamente el sistema cambia, ¿cierto? El pensamiento cambia. Si su merced va y la niña de la portería no le quiere abrir la puerta, usted se va con malestar, y así usted fuera a comprar lo que fuera a comprar, ya al final decide no comprarlo,
¿sí? Entonces, al final usted, entonces, y el malestar no estuvo en el producto ni en la calidad del mismo, fue porque el sector más básico que tiene cualquier empresa, quienes tenían estos tres personajes, no sienten que se sientan identificados con la compañía. En consecuencia, ¿cómo tratan al cliente externo? Pues mal. Esa es la problemática que nosotros tenemos. No sé cómo funciona, Mariella, los sistemas de virtualización o los sistemas de Internet allá. No, yo creo que ustedes tienen claro también, ¿cierto? Ustedes también tienen la empresa claro allá, pero a nosotros aquí me llamaban recientemente, hace unos 5 meses, me decían, es que perdimos 1 millón de personas en la pandemia. ¿Por qué se presentó eso? Entonces me puse a hacer un análisis, pues me metí como cliente. O sea, yo no tenía claro en la casa, pero lo hice instalar como si fuera un cliente más. Empecé a simular una serie de dificultades, inclusive algunas sí se me presentaron. Y el primer error, que cuando llamaba y decía, no, es que es una queja, me colgaban el teléfono. ¿Sí? Entonces me colgaban el teléfono. ¿Para qué? Porque ellos dicen, es una queja, me van a evaluar mal, me van a bajar el promedio y entonces seguramente no me van a pagar las utilidades y demás. Entonces, yo que soy el cliente, me cuelgan el teléfono y no me solucionan el problema, llega un momento en que me aburro y me cambio de empresa. Primera situación que tiende a pasar. Entonces les decía a los de Claro, hace 3 semanas atrás, les decía, el primero es que su sistema corporativo de premios y ajustes no está concorde con lo que es la realidad del esquema. Es decir, que pueden tener personas que en teoría todo tienen en 10, todo lo tienen en 5, todo están en el alto nivel, o sea, no hay ninguna queja con la persona, pero solamente está teniendo en cuenta los procesos satisfactorios. Cuando yo tengo en cuenta solo el satisfactorio, todo la marca general de personas que no están satisfechas con el servicio que yo estoy brindando, se pierde. ¿Sí? Y esa persona, la que se va a ir no es la que está satisfecha. La persona que se va a ir es la que no está satisfecha. Y si yo llamo, mire, se me cayó el internet, mire, no me está funcionando el celular. Estuvimos allá en Ecuador y puse el roaming internacional de Claro y no me funcionó. Entonces yo llamaba desde Ecuador, pero mire que no funciona, pero mire que no sé qué. Y entonces, y no me atienden porque me cuelgan el teléfono porque ellos saben que se les va a bajar el promedio, pues entonces no me solucionan el problema. Al final, yo que terminé haciendo, me pasé a Tigo, que es otra empresa aquí de comunicaciones. Y les decía, pues yo, el peor error que tuve yo con ustedes fue haber dejado de un lado ¿cómo se llama? La empresa Movistar, que nunca había tenido problemas con ellos, para instalarla de ustedes de Claro. Y el principal problema, ¿cuál fue? Porque su personal está tan pendiente de los estímulos y premios que ellos ya entendieron que es una persona que llama a poner una queja, los va a evaluar mal. Entonces, esa forma que usted tiene no sirve. Es el primer esquema, no sirve. No sirve, o sea, deberías atender cantidad de personas que le logró resolver el problema. Eso es lo que debería evaluar, no cantidad de personas que le calificó positivamente ¿cómo se llama? La atención, que es lo que es lo que están haciendo hasta este momento. Segunda situación que les poníamos a los de Claro. Nos pasaba una cosa curiosa a Marielle y a todos los compañeros. Adquirimos una serie de computadores, una computadora y un celular, ¿cierto? Y entonces pues pagaba anticipado. Cuando decidí salirme de la empresa, ¿cierto? Pues entonces pagué la última mensualidad y me aparecía el saldo a favor y sin embargo me llega un reporte aquí se llama Data Crédito, la empresa de créditos, donde pues una persona si no paga el sistema, pues entonces te reportan como en una central de información, porque eso no es una central, a muchas personas me toca explicarle aquí en Colombia que no es una central jurídica. Ay, es que me van a reportar Data Crédito no te puede meter preso, Data Crédito no te puede embargar el salario, Data Crédito simplemente es un sector de información, punto. Ellos no toman las decisiones finales de lo que realmente de si se aprueba o no se aprueba un crédito, simplemente es una central de información que le dice a determinado banco o a determinada empresa, esa persona está reportada por tales y tales cosas. Punto, eso es todo lo que pasa. Entonces, yo les decía a ellos, usted sabe el malestar que presenta que una persona que ya ni siquiera es su cliente, le llegue una amenaza y después le llame y le digan, pero tiene saldo a favor. Pues, ¿qué se hubiera hecho yo de empresa? Pues cruzo las cuentas. Tengo este saldo a favor con esta deuda, pues entonces le cruzo y le digo que está debiendo tanto. Eso es lo que yo haría, no reportar de una vez al sistema bancario y no reportar menos al sistema penal, porque lo que estás haciendo es ganándote un enemigo. O sea, lo que termina haciendo es la persona, no solamente se sale del sistema, sino que no te vuelve. Esa es la cuestión. Y a todos los amigos y vecinos que pueda decirle, es que esa empresa me estafó, es que esa empresa me sancionó, es que esa empresa me ocasionó tales y tales perjuicios. Entonces no te sirve, este sistema no sirve. ¿Sí? Esos sistemas no sirven. Por eso es que este esquema, que está muy bonito allí del Instituto Superior Técnico Universitario, quiero ser claro, que es de nuestros compañeros de Ecuador, ¿cierto? Es muy bonito, es muy chévere, es lo que nosotros entendemos por desarrollo. El problema es que no hay personas. Se necesita el factor humano. Se necesita la persona que atienda. Es distinto que te atienda un Xbox o es distinto que te atienda una máquina contestadora a alguien que te atienda cuál es el problema. Mira, me pasó esto, me sucedió esto, necesito que me colabores en esto, ¿cierto? O sea, esos son dos elementos, ¿cómo se llama? Diferenciales.
Esto es un vendedor ambulante, pues yo no sé si, ¿cómo se llama? Si allá también haya. Pues digamos que los he encontrado en todas partes donde he tenido la oportunidad de ir en América Latina. No he tenido la posibilidad de ir, esperando que Merielle me mande la invitación para ir a Perú. Sí, esta es la invitación virtual, ¿no? La siguiente será la presencial, ¿no? La siguiente será la invitación presencial, pero los vendedores ambulantes son personas que se dedican, vaya la redundancia, a vender en la calle, ¿no? Por eso son vendedores ambulantes, porque venden en la calle. Primera situación que la gente no ha podido entender en Colombia: el vendedor ambulante no está prohibido. El vendedor ambulante está permitido. Lo que no está permitido es el no pago de la usufructuación del espacio público para servicios particulares, ¿cierto? Entonces, si no fuera un vendedor ambulante, si no fuera un señor del circo, o fueran los de Movistar, o fueran los de Claro, o fuera otra empresa que coge el espacio público y se lucra de ella, ahí sí estaríamos pegando el grito en el cielo de que esta empresa, ¿por qué cogió ese espacio y no le está dando nada al territorio que se le está reconociendo? Pero como es una persona particular, pues todo el mundo se pone en la situación de don Chucho, don Pepe, doña María, don César, que es el vecino mío, que es el abuelo mío, que es el tío mío, que es el no sé qué mío, o que simplemente es una persona de tercera edad, o una persona que, ¿cómo se llama?, está intentando devengar su fruto, que está intentando ganar ¿cómo se llama?, está intentando ganar su sustento. Entonces nos parece incomprensible. Segunda situación que en Colombia tiende a pasar es que no hay una pedagogización de las normas. En consecuencia, la gente piensa que la única forma de solución es por vía policiva. Cuando se toma la decisión de que una zona no es para ventas ambulantes, es porque ha habido una serie de organismos internos, juntas de acción comunal, juntas de acciones locales, juntas de gobierno, juntas de patrimonio, que determinan que esta zona, porque es patrimonio histórico de la ciudad, o porque esta zona, porque es un sitio para colegios, o porque esta zona, porque es un espacio para otro tipo de actividades, no se puede usar para ventas ambulantes, o no se puede utilizar para otro tipo de elemento que no sea el que se ha contemplado inicialmente. Es decir, si se contempló inicialmente para que sea un museo, pues no podemos allá tener el señor vendiendo los chitos, porque pues todos sabemos cuál es el problema de la obra de arte. Si le cae, vimos creo que recientemente a la Mona Lisa le lanzaron una hamburguesa o le lanzaron una gaseosa, no vi bien la noticia recientemente, su merced lo puede encontrar fácilmente en YouTube, ¿cierto? Y el solo arreglo cuesta $450,000, el solo arreglo, porque tienen que pasarlo por una serie de esquemas para quitarle la hamburguesa, ¿cierto? Y dejar solamente la pintura, ¿cierto? Esa es la connotación. Entonces imagínense que eso pasara no con la Mona Lisa, sino con una obra de un artista no tan conocido, ¿cierto? Porque la Mona Lisa le van a meter la plata, pero si es un artista no tan conocido y le cae un paquete de chitos, o le cae una Coca-Cola, o le cae alguna cuestión, pues se tiró la obra. ¿Y quién le sale a responder al autor? ¿Y quién le sale a responder a la familia? ¿Y el patrimonio y mis derechos personales qué? Porque es que si yo soy el autor de esa obra y me la tiraron, entonces me van a decir, ahí tiene el lienzo, verá qué hace con él, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si ese es un espacio reservado para un museo, no puede tener ventas ambulantes. No se puede entrar comiendo a ese espacio. No se puede entrar a hacer un uso distinto al que se le ha otorgado inicialmente. Pongo un ejemplo re sencillo para mostrar lo que estoy aquí ejemplarizando. ¿Qué es lo que nosotros ponemos en la lógica contrafácticos? Una situación muy sencilla. Si se cambia el esquema, ¿cierto? Si se cambia la estructura y no se, digamos, ¿cuál es el problema del vendedor ambulante? El vendedor es que no paga la usufructuación del espacio, ¿cierto? Entonces, cóbreselo a la empresa que le está surtiendo el producto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los minutos de celular? Entonces, si yo voy a vender minutos a celular, ¿cierto? Inmediatamente la empresa, cuando detecta que hay mayor cantidad de volumen de llamadas, me llama, porque lo han hecho varias veces. A mí me llaman mucho porque yo, por diferentes actividades de trabajo y de estudio, y porque dirijo congresos, entonces me llaman de diferentes partes, entre otras la profe Marielle, ¿cierto? Me llaman de diferentes lados, de Perú, de Ecuador y demás. Me llaman, ¿usted tiene 20 minutos? No tengo 20 minutos, pero yo trabajo en tal cosa y por eso necesito tener operado. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos me dicen, si su merced quiere el plan comercial, pues se lo podemos ofertar. Si yo pago el plan comercial, de una vez estoy pagando la usufructuación del espacio público. Entonces yo sí puedo sacar mi celular, vender minutos en la calle y no me va a llegar ni la policía ni nadie a venir a decir, porque yo estoy pagando el usufructuamiento del espacio público, ¿cierto? Entonces el problema no está en la venta del espacio, la venta de comestibles o la venta de cuestiones en el espacio público. Aquí hay una cosa que se llama cochero, que vende en espacio público, pero ellos pagan la usufructuación del espacio público. Entonces está permitido vender en espacio público. Lo que no está permitido,
¿cierto? Es no pagar a esas personas que no pagan la usufructuación del espacio mismo. Eso es lo que realmente debemos hacer. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Pues cambie el esquema. ¿Para qué le va a cobrar al pobre señor que no tiene la capacidad económica? Cóbreselo a la empresa que le surte los chocorramos, que le surte los bombombunes, que le surte las gaseosas, que le surte. Entonces, cuando usted le impone el impuesto a él, ya la decisión no la toma esta persona que está vendiendo, sino el consumidor final. O sea, yo soy el que va a adquirir el producto, yo decido si decido comprarle a don Chucho, don Pepe y doña Marcela, que están parados enfrente de un semáforo, o me voy a un macro, o me voy a la tienda del barrio, o me voy a la esquina, ¿cierto? A consumir este producto. Esto es lo que nosotros queremos desarrollar, ¿cómo se llama? No lo amplío, porque seguramente estoy a 10, 15 minutos, según mi cronómetro, estoy a 10 minutos de terminar mi presentación, pero esta es la parte que intento ejemplarizar. ¿Sí? Estoy a 5, qué pena. Entonces corremos un poquito más para no dejar partes importantes de la presentación. Nosotros estamos enfocados en una sistematización de lo que asumimos. Cuando usted entra a primaria, le dicen en primaria, en primero se tiene que ver suma, resta y no sé qué más. Cuando entra a bachillerato, entonces tiene que ver fracciones y no sé qué y sé cuándo. Cuando llega a octavo, álgebra, o sea, tenemos un condicionamiento de suponer que es que las cosas se van aprendiendo según un escalón. Entonces usted entra en primero y sale en 11 y se supone que adquiere una serie de conocimientos. El ejemplo sencillo que le pongo a un estudiante es, usted sabe qué es el litio, y si aquí pudiéramos, si su merced me permitiera ponerlo en algún espacio y decir, ¿saben qué es el litio? Muchos de ellos me dicen que no tienen ni idea qué es el litio. Y les digo, mira, esto es litio. Lo que su merced maneja como baterías del celular están hechos a base de litio. Y tenemos el litio enfrente, pero como nunca lo hemos visto, no lo sabemos, no lo leemos, no lo conocemos, podemos tener el elemento enfrente y no sabemos el elemento ni la utilidad, ni el elemento mismo, ni la importancia que tiene. En consecuencia, es una educación que no sirve, porque yo tengo un resto de datos que no sé para qué sirve. No tengo utilizado mentalmente para qué sirve ese conocimiento, ¿cierto? Porque no puedo identificar cosas tan sencillas como las que tengo enfrente. Por eso, el cambio de esquema que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Es un esquema horizontal. Quiero explicarlo para destinar los 5 minutos que me faltan que es el pasaje de Transmilenio, ¿cierto? Es un típico ejemplo que siempre he puesto aquí en Colombia. Cuando usted entra al sistema, y valga la redundancia, por eso me gusta coger el Transmilenio, coge el sistema, lo que se evalúa es la cantidad de pasajes vendidos. Eso es lo que evalúa el sistema. El sistema dice, vendemos 1 millón de pasajes al día, pero no es que usted realmente consuma 1 millón de pasajes en un día. Lo que realmente pasa es que la persona tiene que pagar el pasaje para ir a trabajar y el de regreso del trabajo a la casa. Es decir, realmente no surte el servicio a 1 millón de personas, sino a 500,000. Es lo que quiero mostrar, ¿cierto? Esa es la falsedad del sistema. Entonces el sistema dice, vendimos 1 millón de pasajes. Y yo digo, pero si yo compré mis pasajes de todo el mes, ¿cierto? El lunes, entonces no es cierto que yo compré de una vez para coger el sistema mañana, tarde, noche, regrese, vaya y venga para justificar los pasajes del mes en un día. Lo que yo hice fue que adelanté todos los pasajes para un solo día. Ese es el sistema formal. Y como es un sistema formal, pues entonces, ¿qué empieza a hacer la gente? A montarse por la puerta que no es, para evitarse el consumo del pasaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema? Monte policías, monte vigilantes, para evitar que la gente se monte por donde no es, ¿cierto? Se empiezan a generar una serie de problemáticas, porque entonces el que no se monta por donde no es, no quiere pagar el pasaje, se evade de las autoridades, se da oportunidad para que se monten personas que van a delinquir y no sé qué hiciste cuándo y no sé qué más. En el sistema contrafáctico, lo que se solicitaría es el cambio de esquema, que es lo que nosotros le estamos proponiendo. Seguramente habrán visto la intervención que hicimos en el Congreso de la República a propósito de las veedurías, pero el proyecto era mucho más grande y en ese sentido, pues el pasaje, lo que nosotros le decíamos a la veeduría, a la Contraloría y a los diferentes órganos de control es que Transmilenio, siendo una empresa privada, ¿cierto? Y que recibe fondos del Estado, pues tiene que cambiar el esquema. Su función no es, como cualquier empresario, decir cuántos pasajes vendí, sino cuánto público atendí. Eso es lo que debería preguntarse, porque entonces tenemos un resto de servicios y rutas cobrándole a los pasajeros por rutas menores, es decir, por rutas de 50, 60, 100 metros, cuando debería ser un sistema gratuito para ese tipo de personas. Frente a mi barrio, aquí si pudiera rodar el computador, pasa un servicio que es el 5-3. Ese pasaba por frente a 10 colegios y era la ruta de los 10 colegios, porque los muchachos lo cogían en la mañana, en la tarde, para desplazarse de la casa al trabajo, perdón, de la casa al colegio y del colegio a la casa, ¿cierto? Ahorita que lo están cobrando no lo coge nadie. Entonces, ¿para qué sirve esa ruta? Para nada, porque hay otras 50 rutas que sirven el mismo servicio, pero que vienen de más lejos y están abarcando lo mismo. Consecuencia lógica, esa ruta tiende a desaparecer. Consecuencia lógica, tiende a ser menos oportunidad de trabajo. Consecuencia lógica, estamos exponiendo al sector más primario, que debería ser la población, que debería ser el sistema educativo,
¿sí? Que debería ser el sistema educativo. Regáleme 2 minuticos y termino. ¿Cómo se llama? El sistema educativo lo estamos desprotegiendo cuando deberíamos es vincularlo, ¿cierto? Deberíamos es incorporarlo en el sistema que se sienta protegido, y lo que estamos es desprotegiéndolo y mandándolo a la calle. Por tanto, si usted pone ejemplos, cosas sencillas, ¿cómo se justifica eso frente al Consejo de Bogotá? Entonces, que el muchacho que tiene su carnet, pues que el carnet le sirva para terminar el sistema. Entonces ya se pagó porque el Consejo de Bogotá, en los presupuestos que se le dio a Transmilenio, le justificó que su carnet sirva como pasaje de Transmilenio. A nosotros aquí hay una cosa que se llama compensación por desplazamiento, o lo que llaman vulgarmente movilidad, por movilidad. O sea, nos dan un presupuesto que es como la compensación que da la empresa por movilidad. Esa misma se podría dar en la tarjeta. Y así le estamos diciendo, no se está generando un valor excedente, pero si ya el sistema está pagado, ¿yo para qué me voy a montar por otra puerta? ¿Para qué me voy a montar en otro espacio si realmente ya el sistema ha sido cancelado previamente? Entonces, cambié el concepto, no cambié el sistema, cambié el concepto de que estoy yo vinculado a la cantidad de personas atendidas y no cantidad de pasajes vendidos. Un último ejemplito para mostrarles lo que vulgarmente llamaba uno las canchas de fútbol. Anteriormente les ponían un resto de trampas, ¿no? Entonces estaba la malla, estaba la trampa de piscina, había una trampa de arena, o sea, eso ya parecía una cosa de gladiadores, ¿no? Cuando uno iba a ver un partido, entonces casi que uno podía estar en la primera fila, pero el jugador se veía como a 300 metros porque había un resto de situaciones. Consecuencia lógica, siempre veíamos los desórdenes, los desmanes en los estadios, problemas de violencia, la problemática de la violencia, digamos, en el fútbol, y se cambió el esquema, se empezaron a eliminar todo ese tipo de aranceles y demás, y vimos que inmediatamente se disminuyó. ¿Por qué? Porque a ningún equipo local le sirve que le sancione la plaza, a ningún hincha le sirve que el equipo esté sancionado o suspendido del torneo local. Finalmente, pues darles las gracias a ustedes por la presentación, invitarlos a que nos acompañen en el espacio de tertulia académica virtual. A María queda cordialmente invitada, y a todos ustedes allá en el Perú. Es un espacio de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde pues más o menos tratamos temáticas de interés en forma de tertulia, y pues no nos queríamos ir sin hacerle la invitación formal que nos acompañen en Perú, así como nos han acompañado en Ecuador, nos han acompañado en Chile y nos han acompañado en otras partes. Muchas gracias, mi profe Mariere. Gracias, Rafael. Tenemos unas cuantas preguntas de la audiencia. Aarón Márquez consulta, profesor, de alguna manera muchas de las ocupaciones o tareas hechas por humanos a mediano o largo plazo van a ser reemplazadas por sistemas automatizados. Mi pregunta es, ¿existe algún método o sistema para evitar, frenar o retardar esta situación que parece ser inevitable? No, la respuesta que te voy a dar no te va a gustar, pero de una vez te voy a decir, ¿para qué detenerlo? Lo que tenemos es que adaptarnos a las nuevas condiciones. Es como, si su merced se mira en el proceso biológico, por eso me hubiera gustado poner el video, pero no hay problema, yo se los dejo. Pueden conseguirlo en YouTube, que se llama los OPARS, las formas en que la humanidad ha venido evolucionando, ¿cierto? El oxígeno es un veneno, todos sabemos que el oxígeno oxida, por eso es que usted se envejece, por eso es que usted fallece, por eso es que todos sabemos que cuando el oxígeno, digamos, empezó a condensarse en la masa, ¿qué le pasó a las especies? Le tocó adaptarse a la nueva situación. Lo propio de los seres humanos, lo propio de la especie es la adaptación, lo propio es la evolución. Entonces, ¿para qué necesita detenerlo? Necesita, al contrario, adaptarse. No es cierto que hayan carreras que vayan a desaparecer, no, borres eso es lo que nos han venido siempre vendiendo, que es que van a haber carreras. En Colombia hay una ley que es la de 1975, por se llama 1975, porque es de 1975, ¿cierto? Donde decía, no, para que la tecnología no despida a las personas, demorémosla 5 años. O sea, si llega la tecnología, voy a salir, demorémosla 5 años para que ¿cómo se llama? Para que la gente no resulte despedida. La consecuencia, ¿cuál ha sido? Tenemos trabajo virtualizado. Porque el jefe, el empresario, que ya conoce que hay una máquina en Estados Unidos o en Europa que sabe que va a reemplazar X cantidad de personas que ya trabajan en esa empresa, pues simplemente empieza a reducir personal. Entonces no es un trabajo real. Estas personas no tienen realmente, por eso es que los salarios no son altos. Por eso aquí tenemos si les pudiera mostrar aquí en unas casitas más abajo, tenemos una señal que es antitecnología. Luego ve, no sé, el auto fantástico, y ve que ellos utilizaban el celular, el teléfono de la casa, ya lo utilizaban como celular. ¿Sí? Entonces él desde el carro iba hablando del teléfono, pero no era un celular, sino el teléfono de la casa, ¿cierto? Nosotros en Colombia no tenemos eso porque hay una ley, porque está la antena antitecnología. Entonces la consecuencia, ¿cuál ha sido? Que tenemos que tener un celular costosísimo, ¿cierto? Para poder ejercer lo mismo. Entonces, ¿para qué detenerlos? Debe ser en lo contrario, adaptarnos a la nueva realidad, convertirnos en la nueva realidad, ¿cierto? Interpretar la nueva realidad y proyectarnos hacia el futuro.
Gracias, gracias, profesor. Ya el tiempo nos gana, así que vamos a hacer una última pregunta. Jimena Caguana consulta: ¿cómo haríamos entonces para cambiar el sistema educativo actual y que éste funcione adecuadamente? Oye, esas preguntas son complejas, son bastante, te agradezco mucho a los dos personas que preguntaron y a las otras personas que veo aquí que han preguntado. Caguana, ¿cierto? Me dijiste así. Me Jimena excusas Caguana, que sí. no estoy familiarizado con esos apellidos, de pronto no los sé pronunciar, entonces le pido mil excusas en eso. ¿Qué es lo primero que corresponde? ¿Cómo se llama? La reestructuración del chip. Y el primer chip que toca reestructurar no es el externo, sino el interno, ¿sí? Cuando uno digamos, cuando la sociedad de mercado, la sociedad industrializada y la sociedad de desarrollo necesita personas que tengan criterios personales. Por eso ponía el ejemplo de lo que pasa acá en la política, porque entonces cuando a usted le eliminan el criterio, ¿cierto? El criterio personal, entonces usted se quiere parecer a otro. Entonces usted ya no compra la camisa porque sea lo que a usted le gusta, sino porque lo vio en otro, porque otro lo usa. Entonces ese proceso de enajenación es lo que empieza a llevar a que las personas no tomen decisiones propias, ¿cierto? O sea, que aparentemente la decisión es propia, ¿cierto? Y no de un tercero. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que eso no lleva a desarrollo. Esa es una forma, ¿cómo se llama? De panóptico, panóptico de venta. Todos sabemos de Michel Foucault, cuando decía el panóptico de venta en ese que vigila y no sé qué más. El problema es que ya no es uno o otro que nos vigila. Somos nosotros mismos que nos vigilamos y entonces nos autosancionamos. O sea, ya, ojalá necesitáramos el represor de afuera con el látigo y que le dijera a ustedes que eso no se puede y no sé cuándo y no sé qué más, porque sería muy fácil de identificar. El problema es que ya estamos en un concepto distinto. ¿Cuál es ese otro concepto? Que interpretamos que el que no se parece a mí, el distinto a mí, inmediatamente es el de rechazar, ¿cierto? Y ya no es un concepto de un otro que lo rechaza, sino de un mí que lo rechaza al otro, ¿cierto? Y por eso, pues no sé cómo se habrán hecho las elecciones allá en Perú. Les pido mil excusas porque de pronto desconozco eso, pero aquí lo propio de los candidatos es el insulto, la ofensa, aquí hasta llegaron a decir en televisión que quién lo tenía más grande. Eso no le importa a nadie. Sí, pero entonces la gente, ay, el chisme, y dijeron, y no sé qué, y ahora sí les cantó la tabla, no sé qué, eso no sirve. Eso no funciona, eso no soluciona problemas del hambre, no soluciona los problemas de traer inversión extranjera, eso no soluciona problemas de ¿cómo se llama?, de la corrupción, del desarrollo. Eso simplemente queda en el show mediático, eso simplemente queda en que se dijeron, se insultaron, y como yo le digo a mis estudiantes, y con eso termino, y espero pues mandarles digamos, el mismo mensaje a ustedes en Perú, eso a los únicos que favorece son a ellos, porque entre ellos se reparten el poder, ellos no pelean entre ellos. Nosotros hemos hecho cualquier cantidad de presentación en el Congreso, nunca los hemos visto insultándose, ofendiéndose, diciéndose malas palabras, pero ante las cámaras y ante el show sí muestran que pareciera que hubieran diferencias y más. Ponen a la gente a pelear en las calles, cosas que ni siquiera ellos pelean allá. La consecuencia de eso, ¿cuál es? Que generamos resentimientos, rabias y odios, que lo único que generan es el atraso de una comunidad. Por eso nos mantenemos en la pobreza, porque ningún inversionista va a ir a invertir donde le puedan secuestrar, le puedan quemar la maquinaria o le puedan hacer un daño a él, a su familia o a sus trabajadores y demás. Entonces, eso no le sirve sino a ellos. A nosotros nos sirve es esto, evolución. ¿Sí? Uno no se revoluciona, evoluciona, que es lo que debería hacer. Le agradezco Muy mucho, mi profe. Gracias. Antes de terminar, tenemos una última repregunta de nuestro participante, Aarón Márquez. Para terminar, profesor, ¿considera usted que la educación en América Latina es mediocre y conformista? En mi país, o bueno, en mi familia, valoran más el conocimiento en matemáticas y me dijeron que la música no me daría un estilo de vida esperado. No, a mí lo mismo me lo dijeron a mi mamá. Mi mamá también me dijo, me pareció escuchar a mi mamá de fondo diciéndome esa frase, es que el fútbol no te va a hacer, no te va a hacer profesional, es que con eso no se va a salir del subdesarrollo. Hoy sabemos que los futbolistas ganan mucho más que cualquier médico, o cualquier ingeniero, o cualquier abogado, o cualquier otro de las sociedades tradicionales que uno supone. Claro, lo que pasa es que los papás de uno pues se fueron creados en otra concepción. Por eso es que, digamos, la percepción que yo les deseo a ustedes transmitir es que en la lógica contrafáctica, que no es un problema del Estado, es un problema de su merced. Yo puedo estar viendo matemáticas, pero ¿para qué me sirve la matemática? No es para aprender a resolver ecuaciones, sino formas distintas de solucionar un problema. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para solucionar un problema? Lo que a mí me interesa en eso. Digamos, aquí sí agradecimiento a los compañeros en Ecuador y a los compañeros en Chile, porque entonces, por ejemplo, frente al problema de transporte, cuando tuve la oportunidad de estar allá, pues yo fascinado, o sea, cosas que yo vi que eran buenas allá, uno las proponía acá.
¿cierto? Y hay cosas que definitivamente no me gustaron, porque como todo habrán cosas que a uno le agradan y cosas que uno puede criticar. Pero ese intercambio, esa interrelación entre conocer diferentes formas en que se soluciona un problema es la verdadera. La invitación es a ustedes en Perú, que ojalá nos visiten en Colombia, ojalá los compañeros de Colombia visiten Perú. ¿Para qué? Para estrecharnos. Cuando empiezan a haber diferencias, es que hasta aquí va el río y del río para acá es Perú y del río para allá o de la montaña para acá. Ahí es donde empiezan a ganar los que sí tienen interés de que hayan subdesarrollo y pobreza, porque entonces nos meten en la burbuja, que todos sabemos qué países meten en la burbuja, de que somos el país más feliz del mundo, somos el país que ha mandado gente a la NASA, somos país de no sé qué y sí sé cuándo, y cuando uno va a mirar, pues simplemente es humo, porque no hay una situación real, ¿sí? No hay una situación de fondo. Por eso comenzaba, ¿por qué se cayó la Unión Soviética? Justamente por la rigidez, por la estructuración, por creer que esa era... ¿Por qué se hundió el Titanic? Por lo mismo, por la rigidez, la misma sociedad, naturaleza le muestra a uno que esa no es la evolución. La evolución es adaptación, transformación y cambio. Estimado magíster, le agradecemos muchísimo por esta interesante disertación. Se nos están quedando muchísimas preguntas en el tintero, así que lo invitamos, si se puede quedar algunos minutos más con nosotros, de repente puede contestar algunas preguntas por el chat, pero ya el tiempo es tirano y tenemos que presentar a nuestra siguiente panelista. Tengo el agrado de presentarles a Vanessa Vargas Guerrero, quien es subdirectora nacional de idiomas de la Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia, quien nos expondrá un interesante tema relacionado a las competencias interculturales. El tema que nos va a exponer Vanessa el día de hoy es desarrollo de la competencia intercultural bilingüe en contextos laborales. Adelante, Vanessa, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias por acompañarnos. Rafael, te invitamos a seguir contestando las preguntas de nuestra audiencia, que siguen haciéndolas por el botón de preguntas y respuestas. Bien, gracias. Una preguntita, ya dejé de compartir pantalla, perdóname, es que no estoy familiarizado con el Zoom, entonces no sé si ya dejé de compartir pantalla. No, si Vanessa, me pueden colaborar, me pueden colaborar en que yo la deje de compartir para que la doctora pueda compartirla, les agradezco mucho. Sí, Vanessa, adelante. Vale, bueno, buenas noches para todos. De verdad que es un gusto, es un placer estar aquí acompañando hoy en un momento tan cercano a todos los estudiantes de la UTP. Gracias por invitarme a su país. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, miren que aquí podemos conectar con lo que mencionaba el anterior panelista, de cómo los lenguajes, de cómo el ser músico en algún momento de la vida no era bien visto o que era un sinónimo de fracaso laboral, de también cómo empezamos a ver cómo cualquier tipo de sinergias que se generen alrededor de diferentes países pueden contribuir al desarrollo de los mismos. De cómo, fíjense que nosotros tenemos un caso común que es el Amazonas, y cómo en el territorio del Amazonas no hay una frontera definida. Nadie dice esto es Perú, nadie esto es Brasil, nadie dice esto es Colombia, pero cuando ya vamos al centro del territorio es donde nos damos cuenta que se vienen a marcar las diferencias. Y pues precisamente ese es el tema del cual les quiero hablar el día de hoy, sobre el impacto de la competencia intercultural global en un work environment. Aquí es importante entender en primer lugar, chicos, ¿qué se entiende por comunicación? Y fíjense que la comunicación siempre la reducimos al estricto hecho de un intercambio de mensajes, pero cuando empezamos a analizar, de verdad la palabra comunicación tiene muchísimas ramas y es desde allí donde nosotros tenemos que empezar a pensar la visión laboral, la visión organizacional. Y aquí con organización no quiero que solamente lo reduzcan a un sector laboral, sino que también lo pueden reducir, lo pueden llevar a otros contextos como el personal, como también el académico. Entonces, fíjense que comunicar puede ser transmitir, pero cuando hablamos de transmitir empezamos a hablar de diálogos, de estructuras, de organizaciones. También cuando hablamos de comunicar empezamos a mencionar cosas básicas como propagar. Entonces, al propagar hay un sinónimo muy interesante que es intercambiar. Y fíjense lo bonito de las palabras: reciprocidad, extender, dispersar, irradiar. Entonces,
no solamente vamos a entender la comunicación como un simple hecho de transmisión, de intercambio de mensajes, sino que también lo podemos entender como una manifestación, como manifestar, exclamar, pronunciar, declarar. Al igual que también comunicar es descubrir. Entonces, a partir de estos conceptos de comunicación es donde debemos empezar a construir ese mundo de sentidos. La construcción de los sentidos no se da solamente desde una sola visión. La construcción de sentidos se da en el colectivo. Entonces, para mí puede ser que comunicar simplemente sea quedarme callada porque esa es mi personalidad. Ahora, puede que otra persona sea una persona demasiado extrovertida, que para esa persona la comunicación simplemente sea decir todo lo que piensa. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en cualquier lugar de trabajo o en cualquier grupo de personas en el que ustedes estén? Es tratar de mediar y tratar de negociar, de dialogar, de construir una base de comunicación común para todas las personas que estamos allí, de manera tal que reconozcamos al otro y me reconozca yo también dentro de esos intercambios comunicativos que se dan. Es así que nosotros empezamos también a hablar de interculturalidad. Y fíjense que dentro de interculturalidad nosotros empezamos a entender diferentes tipos de cosas como, en primer lugar, un fenómeno sociológico. Entonces, en los fenómenos sociológicos, fíjense que nosotros empezamos a considerar aspectos como la discriminación, el racismo, el egocentrismo, la xenofobia, el estereotipo, y recientemente se ha incluido dentro de los discursos organizacionales el reconocimiento precisamente de la sexualidad. Entonces, hay discursos, por ejemplo, en Argentina, donde ya se está reconociendo la partícula L. Entonces, tú ya no dices él o ella, sino ya mencionas L, con el objetivo de reconocer a varios sin necesidad de llegar a ofender a otros. Bien o mal, eso es una discusión que no debemos pensar. Lo que debemos pensar es cómo reconocer a ese otro. Ahora, estas son discusiones que se están llevando en este momento en un escenario exclusivamente académico. ¿Qué estará pasando en las organizaciones? ¿Qué estará pasando directamente en los entornos laborales con ese reconocimiento de las diferentes personas? Pónganse a pensar en el caso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay palabras que no se pueden pronunciar en transporte público o que simplemente no se pueden denominar en ningún sitio laboral. Por ejemplo, las palabras que muchos de ustedes conocerán, nigga, es una palabra que es completamente vetada dentro del vocabulario porque se considera completamente segregativa. Ahora, pensemos en el caso latinoamericano, que somos unos países completamente diversos y maravillosos, donde tenemos una presencia de grupos indígenas. Entonces, nosotros ya tenemos países donde no solamente hablamos español, sino que también tenemos comunidades que hablan el quichua, por ejemplo, en el caso del Perú. Entonces, en ese caso, ¿qué debemos hacer? ¿Negamos la presencia de esa lengua o empezamos a buscar la manera de cómo integrar diferentes idiomas dentro de un espacio laboral? Por ejemplo, la palabra indio es una palabra que dentro de Latinoamérica no está bien empleada, precisamente porque da un tono peyorativo hacia esas comunidades indígenas que coexisten en nuestros territorios. Y fíjense que alrededor de esto es donde empezamos a construir los estereotipos. Por ejemplo, ya empezamos a hacer unas asociaciones de acuerdo a las regiones. Entonces, si viene una persona de la sierra, tiene unas condiciones particulares y unas características con las que ya las estereotipamos. Si la persona viene de la costa, también empezamos a darle unas características donde empiezan a construirse los estereotipos. Para retomar los ejemplos anteriores, si tú eres músico, vas a fracasar en la vida. Entonces, desde allí es que debemos empezar a desmitificar esos estereotipos. Y gracias a la interculturalidad es que podemos propender en romper esos obstáculos para que evitemos de verdad mantener esas diferencias entre grupos sociales. Por otra parte, es vital hablar del autoconocimiento. Si nosotros mismos no nos conocemos, es muy complejo que vayamos a generar una sinergia con otras personas. ¿A esto qué me refiero? Aquí me voy a centrar solamente en habilidades laborales. Entonces, si yo no reconozco que soy una persona muy hábil en términos comunicativos y no estoy convencida y no tengo la confianza de generar este tipo de insumos para una organización, les garantizo que no voy a generar una marca diferencial en la organización.
¿Con esto qué me refiero? Tenemos que buscar en lo que somos buenos y en lo que somos malos. Y no me refiero con malos en que definitivamente nunca lo vamos a lograr, sino que son debilidades que podemos trabajar. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas en Excel y que tienen un gran dominio, que te pueden hacer macros, que te pueden hacer tablas dinámicas, que si se complementan con mi manejo comunicativo, con mi manejo del idioma, con mi manejo de la información, seguramente entre los dos vamos a poder lograr un insumo bastante importante para la organización. Aquí también es importante hablar de lo que se entiende por comunicación verbal y no verbal. No solamente comunicamos con palabras, comunicamos también con gestos, comunicamos con una mala cara. Por ejemplo, estamos reunidos, estamos hablando de un tema que es de vital importancia para la organización. Piensen ustedes hoy que vamos a hablar sobre incrementos salariales para todos los empleados. Un tema que los financieros van a defender su posición de que no se puede incrementar mucho porque se pierde la estabilidad financiera de la compañía. El sector de gestión humana va a decir sí, pero tenemos que motivar a todos los empleados. Y siempre se van a ver perspectivas diferentes. Imagínense ustedes que yo llegara a esa discusión, que es bastante importante para la organización, simplemente con una gesticulación así con cara de aburrida, poniendo los codos en la mesa, esperando como que ya van a acabar o mirando el celular. Entonces, en esta parte es de vital importancia que nosotros también dediquemos un espacio y que mostremos ese respeto a ese espacio que se está articulando entre varios para que lleguemos a una meta común. Aquí, súper importante, la comunicación verbal y uno de los valores que siempre se adquiere con la interculturalidad es la puntualidad. Puntualidad que no solamente se asocia con el tiempo, la puntualidad también se asocia con la transmisión del mensaje. Lo que yo les quiero decir, ustedes lo van a recibir de una manera directa, clara y concisa. Pónganse a pensar en algo, chicos. Si yo a ustedes les preguntara, por ejemplo, en algo muy cercano para ustedes, su proyecto de investigación, y yo les digo, ¿cuál es tu tema? Y se me demoran media hora para explicarme cuál es su tema de investigación, inmediatamente yo entiendo que ustedes no tienen claro el tema. En cambio, si yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es tu tema de investigación? No, mira, mi tema de investigación es el impacto de la comunicación intercultural en entornos laborales, específicamente dentro de la industria manufacturera. Yo digo, perfecto, me lo explicaste en menos de 20 palabras y en menos de un minuto. Te felicito porque la tienes clara, ¿de acuerdo? También aquí, cuando nosotros hablamos de este tipo de autoconocimientos, de fenómenos sociológicos, y hablamos de todos esos entornos, tenemos que reconocer los valores humanos. Y los valores humanos siempre van a ir conectados con la metacomunicación. La metacomunicación, como la misma etimología de la palabra lo indica, es lo que va más allá de la comunicación. Es lo que ustedes de pronto van a escuchar más directamente con efectividad, eficacia. Entonces, los valores van a permitir eso, respeto, también una escucha activa. Ese tipo de valores son los que nos van a permitir desarrollar esa competencia comunicativa intercultural. Fíjense que cuando nosotros hablamos de estas competencias comunicativas interculturales, hay una expresión que en inglés que se denomina melting pot, es básicamente una expresión que se da cuando llega uno de los famosos barcos de la historia, que es el Mayflower, que llega directamente con todos los puritanos directamente de Inglaterra cuando empiezan ese proceso de colonización en los Estados Unidos. Y melting pot básicamente se refiere, así como le dice la explicación de la UNESCO, refers to the existence and equitable interaction of diverse cultures and the possibility of generating shared cultural expressions through dialogue and mutual respect. Ese melting pot, como se estableció inicialmente con esta historia del Mayflower, cuando llega directamente los puritanos a Estados Unidos provenientes de Inglaterra, asociado a todo tipo de culturas que se reunieron en una olla. Y así es como se denomina, por ejemplo, muchas veces Massachusetts en los Estados Unidos o también Nueva York como una de las ciudades metropolitanas más grandes del mundo. Entonces, fíjense que cuando hablamos de ese melting pot, estamos hablando de diferentes tipos de interacciones en muchas culturas.
Las ciudades capitales son las que son más susceptibles a ese tipo de interacciones, básicamente porque son los centros donde concentran la parte financiera y también la parte de transportes, ¿no? Hablándolo en términos aéreos. Pero cuando nosotros vamos y entendemos un poco, el melting pot también se da al interior de nuestros países. Entonces empezamos a hablar de cómo coexiste una persona de la sierra, cómo coexiste una persona de la selva, cómo coexiste una persona de la costa, cómo coexiste una persona directamente de la ciudad capital. Entonces, cuando ya vemos este tipo de circunstancias, empezamos a entender que necesitamos mezclar 5 tipos de elementos. En primer lugar, tener un compromiso. El compromiso que nosotros tenemos para que esa interacción cultural se pueda dar. No es lo mismo que yo llegue, por ejemplo, a una fiesta de, ¿qué les puedo decir yo?, de rockeros, y yo no disfruto del rock y que simplemente diga, ay no, qué pereza, yo más bien me voy de acá y ya miren a ver cómo hacen. O que de repente yo llegue a una empresa donde todas las personas sean muy extrovertidas, les gusta escuchar música a todo volumen cada uno de sus puestos de trabajo, y yo diga, no, yo necesito estar encerrada, necesito escuchar música clásica para poder trabajar. Si yo no muestro también una parte de compromiso, es muy difícilmente voy a lograr esas interacciones. Por otra parte, la conciencia. Nosotros estamos en un mundo muy distinto. Tal como lo comentaba el ponente anterior, es importante entender que nosotros estamos dentro de unas interacciones muy diferentes. Los abuelos de ustedes, que seguramente son de principios de siglo, primero ni siquiera tenían celular. Hoy en día nosotros tenemos celular. Gracias a este tipo de herramientas podemos conectarnos en un mismo espacio y tiempo en 2 países diferentes. Entonces, cuando entendemos que ya el mundo cambió la dinámica, también vamos a poder entender que ya tenemos una responsabilidad distinta frente a las construcciones entre personas. Por otra parte, también la perspectiva. Tenemos que empezar a cambiar y a entender que el mundo ya no es un sector cerrado y pequeño. Es decir, nosotros ya no solamente estamos hablando que la academia solamente se construye dentro de Lima, dentro de Perú, dentro de Arequipa, y que simplemente se quedó aquí. No, ya empezamos a entender que también academia se puede construir en Colombia, que también se puede construir en comunión con otros países latinoamericanos, e incluso podemos empezar a hablar que se puede construir con otro tipo de países. Fíjense que recientemente yo leía las noticias de un estudiante que justamente de Perú, que él tuvo la oportunidad de viajar en Colombia estudiando, también viajó a la Universidad de Jilin en China, adicional también ahorita se ganó una beca para estudiar en Rusia, y es donde uno empieza a notar qué bonito y qué significativo es ver que una persona en Perú ya empezó a tener un impacto internacional tan fuerte con menos de 30 años. Seguramente sus abuelos, si no fueron de los migrantes que llegaron y se asentaron dentro del territorio peruano, muchos de ellos ni siquiera pensaron que en algún momento alguien de su familia iba a poder viajar fuera del país. Entonces es aquí donde empezamos a construir un imaginario completamente distinto, y esa es la responsabilidad y el mensaje que les quiero dejar hoy. Tenemos que empezar a cambiar esa perspectiva, porque si nosotros cambiamos, las organizaciones cambian. Piensen nomás en el caso de Google, donde todas las personas a uno siempre le muestran que son personas que ya empiezan a irse en tenis a la oficina, donde antiguamente tú tenías que irte con corbata, las mujeres tenían que irse en tacón alto, y ya se empieza a revisar que ya no es tan necesaria ese dress code, sino por el contrario, ya empiezan a revisar que tú tengas competencias desarrolladas para que efectivamente hagas de una manera precisa el trabajo que se te sea asignado. Aquí, importantísimo, diverse work teams. Y fíjense que cuando hablamos de work teams, no solamente se asocia a entornos laborales, se asocia a cualquier tipo de entorno. El entorno familiar es un equipo de trabajo. Si tú estás jugando fútbol, ahorita pensando en el anterior ponente, tú eres un equipo, tú no entras solamente a jugar solo con la pelota y a tratar de hacer goles solo. Siempre empiezas a mirar tácticas, cómo empezamos a conversar entre nosotros para que logremos la meta, que es ganar un partido de fútbol. Entonces, desde aquí es donde empezamos a entender from the individual to the collective goal orientation. Y es así donde empezamos a construir una cultura organizacional, donde dejamos de ser
esa cultura egocéntrica que solamente soy yo, es solamente mi cultura, sino que ya empezamos a entender que tenemos que construir una común para que tengamos de verdad un objetivo centrado. Y es aquí donde nosotros vemos que la UNESCO insiste en aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer. Fíjense que siempre la palabra central es aprender y casualmente, causalmente si la educación ha empezado a poner un término dentro de los entornos laborales que es aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos con unos determinados conocimientos que consideramos que son los únicos y que son los que siempre funcionan. Pero cuando cambiamos de entorno, siempre vamos a entrar en una especie de crisis, en un desencuentro, precisamente porque nos damos cuenta que no siempre mi método funciona en cualquier parte. Si de pronto lo piensan en términos de cocina, es como si ustedes cocinaran arroz a la orilla del mar y estimen que el mismo tiempo, la misma agua, el mismo aceite o lo que le vayan a echar, se va a invertir como si lo cocinaran en la sierra. Entonces, las condiciones cambian, la presión atmosférica, los vientos, etc. Y gracias a esa aprehensión, a desaprender, es que nosotros empezamos a construir todo este tipo de culturas organizacionales. Desde aquí, la ciudadanía global nos invita a ese desarrollo de una competencia donde modificamos nuestra forma de pensar. Y con esto no me refiero a que ya no vamos a tener es decir, unas ideas o unos ideales claros. Por el contrario, empezamos a resignificar cualquiera de los valores que nosotros tenemos. Por ejemplo, el respeto que muchos de nosotros nos enseñaron en casa era, si su papá habla, usted se calla. Hoy en día ya no funciona de esa manera. El papá habla y inmediatamente el niño le contesta al tiempo. Y ya el papá no reacciona de manera violenta. ¿Por qué? Porque se empiezan a resignificar los valores, que se entiende por respeto, que se entiende por localidad y regionalidad. Ya, por ejemplo, fíjense que muchas empresas hablan en términos de LATAM. Ya nadie habla sobre somos una empresa nacional, sino ya somos una multinacional, o sencillamente te mencionan somos regional, LATAM, porque ya se denomina de esas maneras. Piensen en el caso de la Unión Europea. Hace muchos años, a principios de siglo, ellos ni siquiera eran la Unión Europea. Después conversaron y se pusieron de acuerdo y dijeron, nosotros nos vamos a llamar Unión Europea. O lo que ahorita hablaba justamente el anterior ponente con relación a la crisis que se está viviendo, por ejemplo, en Rusia o en Ucrania. Esto nos ayuda a que tengamos una mejor resolución de problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos comunicarnos entre nosotros, vamos a poder establecer pros, cons de cualquier tipo de circunstancia. Vamos a poder reconocer el nivel de responsabilidad que yo tengo en un proceso. Al reconocer el nivel de responsabilidad, también voy a ser capaz de encontrar la manera de cómo mejorar esos procesos. Ahora, puede ser que yo todavía esté en ese proceso de construcción de ciudadanía global, intercultural me refiero, y que a mí se me dificulte entender que yo tengo responsabilidad en un proceso. Pero para eso está el resto del equipo, para que nos ayude a entender en lo que estamos fallando. Desde este sentido, importante siempre entender en qué medidas afecta la comunicación verbal y no verbal. Aquí es súper importante y fíjense que acá les traigo una estadística, 82% highly value their colleagues' input. Fíjense lo importante que llega a ser para mí escuchar lo que mi compañero tiene para decir. Ahora, aquí sí es súper importante. Yo siempre le digo a todos los equipos de trabajo donde yo estoy, aquí estamos trabajando y aquí no hay que tomar nada personal, porque esto estamos trabajando es para un objetivo común. Si empezamos a asumir las cosas de manera personal, estamos fallando porque estamos poniendo la emotividad por encima de otros valores. Y eso es súper importante, que también aprendamos a tener esa inteligencia emocional de decir, no, un momento, aquí una cosa es que tengamos una situación relacionada con
con un tema laboral que de pronto yo no estoy entendiendo lo que ustedes me quieren decir, a que yo ya me ofenda porque de pronto mis compañeros solamente señalan que yo estoy fallando en un punto. Entonces, recuerden, comunicación efectiva en entornos laborales. Puntualidad no solamente en tiempo, sino también en el mensaje. Ser concretos, tener escucha activa, evitar los estereotipos. No es tan fácil porque desarraigar esas identidades es complejo, pero tenemos que empezar a ser mucho más conscientes de estos estereotipos. Y ser objetivo. Recuerden, las subjetividades son importantes, pero no siempre son pertinentes en los entornos laborales. La objetividad nos permite siempre tener el camino centrado hacia el objetivo. Con relación a lo no verbal, la repetición, la contradicción, la sustitución, el complemento, la acentuación de determinadas cosas son los que nos ayudan a construir esta comunicación efectiva. Acá yo siempre escucho personas decir, es que yo hablo así, yo hablo fuerte. Bueno, entonces empieza a desarrollar esa competencia y empieza a moderar. O, por ejemplo, personas que siempre hablan con no, eso no se puede. No, no tengo tiempo. No, es que tengo mucho trabajo. No. Entonces uno les dice, voltéala. O, por ejemplo, una vez me sucedió que alguien llegó en una entrevista laboral y le preguntó, la pregunta más cliché que puede existir en una entrevista laboral, y me dice, le pregunté, ¿cuál es tu defecto? Y me dice, yo soy impuntual. Y yo decía, pues, ¿cómo te va a contratar si eres impuntual? Yo necesito personas que sean puntuales. Entonces me ponía a pensar y yo decía, ¿cómo puedo convertir ese yo soy impuntual? ¿Cómo lo puedo convertir sin que yo llegue a decir una mentira? Estoy reconociendo algo. ¿Cómo lo puedo convertir? Ahí les dejo la tarea para que de pronto lo comenten en el chat. A ver ustedes cómo pueden compartir esa respuesta en algo positivo. Yo soy impuntual. Esa es la tarea que tienen, por favor, para que comenten por el chat. Así, la interculturalidad nos va a permitir tener toda esta competencia global. Examinar lo local, entender y apreciar esas perspectivas mundiales de otras personas, tomar acción desde el bienestar, desde lo colectivo y también desde el desarrollo sostenible, y también cómo podemos comprometernos en atravesar esas barreras interculturales y, ¿verdad?, desarrollar interacciones efectivas. Es así, chicos, que nosotros empezamos a hablar de temas como Great Place to Work. Y Great Place to Work, fíjense que siempre se concentra en unas categorías de evaluación muy fuertes. Y no todas las compañías, no todas las empresas cuentan con esas certificaciones de las mejores empresas para trabajar, sobre todo post pandemia, porque ustedes saben que la pandemia trajo unos retos mundiales muy importantes, donde llevó a extremos económicos, muchas personas quebraron, muchas personas pudieron construir empresas dentro de la pandemia. Y definitivamente la pandemia nos cambió la visión de mundo, entonces aquí es donde empezamos a reconocer este tipo de cosas. Para ejemplificar de dos maneras puntuales, CompuTrabajo, que es una de las bases de búsqueda de trabajo más importante, ellos tienen también una evaluación de Best Workplaces. Entonces, básicamente, fíjense en la definición que allí aparece, ellos cómo evalúan ese Best Work. Entonces lo evalúan con organizaciones que cuiden de su equipo y consideren las oportunidades de crecimiento, formación, salario, beneficios y calidad de liderazgo. Si ustedes se ponen a analizar, cuando entramos a revisar todo eso, es construcción de cultura organizacional que se da a partir de bases interculturales. Ahora, si pensamos en Great Place to Work, fíjense que en este momento él presenta, esta certificadora presenta un listado donde señala la confianza, el compromiso y los valores laborales. Antiguamente la confianza se daba cuando el empleado se quedaba todo el día sentado, 8 horas, 9 horas, dependiendo del país. Hay países que trabajan hasta 15 horas diarias, como el caso de Corea, donde la confianza se daba así, que tuvieras al empleado que estaba sentado trabajando. Ahora ya se empieza a hablar de una confianza distinta, ya puedes hablar de teletrabajo. Tú puedes trabajar desde tu casa desde que cumplas con tus objetivos. Entonces ya empezamos a cambiar y a resignificar estos valores. Por eso es tan importante que siempre entendamos
cuáles son los valores de una empresa para saber si queremos trabajar en ella o si nosotros podemos estar en comunión con esto y evitar esos despidos o esas renuncias que se presentan al mes porque no, definitivamente yo no me adapté a esta cultura organizacional. Aquí les dejo unas referencias de pronto para que indaguen un poco más. Es importante entender que esto es un tema que se construye día tras día. Las interculturalidades no son temas que se resuelven en una sola instancia. Y solamente piensen en el caso, en un caso muy personal, en cómo se relacionan ustedes con su pareja. Entonces, cómo son con su novio, con su novia, con su esposo, con su esposa, porque ahí se van a dar cuenta que desde ese principio tan básico que es una relación de dos personas, como muchas veces hay encuentros o desencuentros. Entonces, pues con esto cierro mi intervención. Les agradezco a todos el espacio y pues aquí quedo atenta a cualquier comentario o pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Vanessa. Súper interesante la exposición que nos has hecho, súper pertinente. Y por supuesto, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Perdón, un segundito. Sí, nos preguntan, ¿qué atributos debería tener una empresa para poder ser considerada un great place to work, según las competencias interculturales que se deben trabajar? Vale, bueno, Great Place to Work ya las tiene completamente definidas. Eso sí es uno de los avances más grandes y más significativos que yo le reconozco a esta certificadora. En primer lugar, pues ellos miden el índice de bienestar, que es distinto al índice de felicidad. Y eso sí es clave entenderlo porque bienestar no siempre es felicidad, aunque una conduce a la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del bienestar es el reconocimiento, igualdades de salarios entre hombres y mujeres, por ejemplo. O que en los niveles directivos, ¿cuál es el nivel de proporcionalidad entre hombres y mujeres? ¿Qué tipo de salarios emocionales manejan? Por ejemplo, un salario emocional puede ser, vas a tener, en Colombia se manejan 15 días hábiles de vacaciones al año, entonces puede ser que parte del salario emocional es agregar 3 días más, o que te den un día libre, remunerado, porque te vas a casar. Ese tipo de componentes son los que Great Place to Work va teniendo en cuenta. Evalúa todo tipo de cosas, evalúa directamente a los empleados. Entonces es el empleado el que va dando estas categorías y te va diciendo, sí, efectivamente esto se cumple, no se cumple, y es así como dan la certificación. Algo interesante de estas certificaciones es que son anuales. Entonces el reto de las empresas es tratar de mantener las mismas condiciones para que pues con el tiempo sean siempre great place to work. Muchas gracias, Vanessa. Tenemos una pregunta de Daniel López. Desde el aprendizaje de idiomas, ¿cómo puede lograrse una cultura más inclusiva y respetuosa de la diversidad? Yo creo que mucho, se aprende demasiado. El aprendizaje de una lengua te permite aprender una cultura. Entonces, el idioma más universal, el comercial, siempre va a ser el inglés hasta el momento, debido a la importancia que tiene por todos los intercambios que se dan a nivel mundial. Algo muy bonito del inglés es que el inglés no tiene tanto manejo del género como lo tienen las lenguas romances, que son el español, el francés, el italiano. Entonces, fíjense que uno no escucha tanto en inglés que se esté dando ese fenómeno del L que les comentaba o del ella que les comentaba al principio de la charla, que son discusiones que se están dando directamente en Argentina. No saben cómo emitir un diploma académico porque no saben cómo poner la denominación. Entonces, yo creo que cuando uno aprende esas lenguas, uno también empieza a modificar esa perspectiva, a cambiarla, a resignificarla, como les digo. Entonces, ya de repente, en mi caso personal, si tú me llamas profe, si me llamas mujer, si me llamas doctora, magistra, no, eso ya para mí no es tan importante o relevante, porque yo tengo tan claro quién soy que una palabra no me modifica.
Entonces creo que ese aprendizaje de las lenguas te ayuda, uno, para tener muchos desempeños, dos, para que tengas un lugar en tu sitio de trabajo diferencial. No es lo mismo la persona que tenga habilidades, por ejemplo, computacionales de programación, pero que no sabe hablar inglés o algún otro idioma extranjero, porque no vas a ser funcional para otras regiones. Entonces, de esta manera yo sí creo que sí modifica y ayuda a construir cualquier tipo de entorno laboral. Es una herramienta de trabajo y es una de las competencias del siglo XXI más exigidas. Entonces, mi recomendación, aprendamos una lengua extranjera, eso no es algo malo, no es fácil, pero no es una cosa imposible. Entonces, entre más rápido lo aprendamos, mejor, porque les garantizo que sí les va a cambiar el mundo. Gracias. Tenemos una pregunta aquí por interno. En interculturalidad, ¿cuál es el reto más grande con relación a las creencias religiosas y cómo superarlas? Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con creencias religiosas y políticas, que son los temas más, y bueno, hoy día también las sexuales, yo creo que son temas que, como se denominan tabú, entonces no las toquemos porque como son tabú, son difíciles de manejar. Pienso que sí hay que encontrar lugares comunes para discutirlas. Es decir, les voy a contar un caso que se está viviendo en Colombia. Estamos enfrentando ahorita el nombramiento del próximo presidente de la República, donde el país está completamente polarizado. Y cuando les digo que está completamente polarizado es porque ustedes ven en el bus, ven en la clase, ven en la calle a la persona que habla de un candidato y del otro y cómo ya empiezan a agredirse entre ellos. Entonces, sí creo que antes de iniciar cualquier tipo de conversación hay que poner lugares comunes. Entonces, número uno, ¿es mi candidato? Sí, puede ser mi candidato, puede ser mi religión, pero eso no quiere decir que esto vaya a afectar mi discusión contigo. Hay que poner siempre, establecer esas categorías de discusión. ¿Para qué? Porque yo ya sé cuál es mi límite para empezar a ofenderme porque ya lo asumo personal. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro límite y saber que si en este momento ya estoy llegando a la barrera, simplemente decirle a la otra persona, mira, creo que esta conversación ya está cambiando de tono, entonces creo que más bien es oportuno dejarlo en este punto porque definitivamente vamos a trasladarlo a un sector que ya no es. El factor religioso yo creo que es el reconocimiento de alguien. Y creo que dentro de las organizaciones, llámese universidades, llámese entornos laborales, siempre hay que tener unos espacios para cualquier persona. Entonces, por ejemplo, crear un centro de espiritualidad donde no haya ni una cruz, ni haya, por ejemplo, una estrella o bueno, cualquier símbolo que sea asociado a una religión, va a ayudar a que si la persona requiere ir a tener un espacio íntimo, personal, porque tiene unas convicciones, unas creencias precisas, le podamos dejar el tiempo para que vaya y haga lo que él considera que es sano para sí mismo. Ahora, que ese tiempo sea 1 hora, 3 horas, ahí sí entramos en discusión porque ahí ya afecta a otras cosas. Pero siempre hay que encontrar los lugares comunes y siempre tener el límite claro para evitar pasar de lo objetivo a lo subjetivo. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta, pero antes, por favor, desearíamos poner la votación, por favor, para los chicos que no la hayan completado aún. Vamos a pasar una breve encuesta sobre esta charla mientras leo la última pregunta. Tenemos una pregunta de Aarón Márquez. Señora Magíster, ¿es necesario establecer igualdad de salario entre varones y mujeres? ¿O sería mejor establecer un sistema de evaluaciones para así esclarecer las dudas y disipar rencillas e inconformidades por parte de los grupos sociales que puedan verse afectados? Uy, qué pregunta tan interesante, tan compleja. Y yo creo que más allá de hablar de igualar salarios, porque dentro de mi percepción creo que la igualdad no se da por un género. La igualdad se tiene que dar por otro tipo de competencias, por nivel de conocimientos, por nivel de experiencia, por nivel de gestión. Eh, Pienso yo que esas deberían ser las categorías que se tendrían que definir. Si la persona de verdad cumple con este tipo de particularidades, de características, como de exigencias para el cargo, sí debería tener este tipo de diferencial. De lo contrario, no. Aquí va más allá del género.
Digamos que si hay una situación que se presenta con las mujeres y es básicamente uno, pues la maternidad es exclusivamente, en términos de gestación me refiero, es exclusiva de la mujer. Y pues efectivamente el desempeño de la mujer cambia. De pronto las que han sido mamás ya tienen y reconocen que sí cambian cosas, y es básicamente no porque se vuelvan incapaces, sino porque el cuerpo está centrado en configurar un nuevo ser. Entonces el cerebro, el corazón, la sangre, todo tiene que estar en comunión para poder generar ese nuevo ser. Entonces ahí sí tenemos un diferencial que eso nada lo va a cambiar. ¿Qué lo cambia? El hecho de que la mujer diga, yo no quiero ser madre, quiero dedicarme simplemente a mi carrera profesional. Ahora, creo yo que dejando de lado este tema, que es un tema, como les digo, siempre va a existir esa desigualdad, sí creo que la mujer día tras día está ganando muchísimo más rol, más fuerza, más presencia en cualquier tipo de organización. Entonces ya, por ejemplo, hace muy poco, una revista muy famosa aquí en Colombia sacó las rectoras mujeres de todas las universidades. Y yo quedaba asombrada con la cantidad de mujeres, porque ahora es mayoría las mujeres quienes son rectoras que los hombres. Entonces sí creo que se está cambiando ese paradigma que solamente son los hombres quienes pueden dirigir organizaciones. Fíjense que ya también se están transformando hasta las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas antiguamente no aceptaban mujeres, no aceptaban transgéneros, y hoy día ya estamos empezando a notar eso. Entonces sí creo que más allá de un género es importante pensar que es en las competencias que la persona debe de tener. Vanessa, te agradezco muchísimo por esa respuesta que realmente creo que nos ha tocado el corazón a todos. Y bueno, principalmente a las mujeres, que siempre estamos un poco al escrutinio, ¿no?, de nuestro desempeño, sobre todo cuando hay estos cambios en la familia o nos convertimos en madres. Me parece muy, muy interesante tu perspectiva. Quiero aprovechar antes de cerrar y agradecerte nuevamente por este espacio y esta ponencia tan ilustrativa, agradecerte tu presencia, y también para invitarlos, el día de mañana tenemos a dos instituciones más que nos acompañan. Tenemos a la Universidad de San Marcos de Costa Rica y el Instituto Técnico Central nuevamente de Colombia, que nos van a acompañar con dos temas: la disrupción como ventaja competitiva en la era digital, y el Instituto Técnico Central, que nos va a hablar sobre formación de la dimensión personal de los futuros profesionales. Están todos invitados. Vanessa, te agradezco muchísimo. Rafael, te agradezco muchísimo. ¡Ay, qué lindo el colega, el compañero! Vanessa, te pido que prendas tu cámara un minutito más. Nos tomamos una foto final. Claro que sí, con todo Él no gusto. se podía quedar sin la pantalla. No, Claro. mira esto. No, ay, mira qué lindo. Es la opción que nos da el teletrabajo ahora de estar acompañados de nuestros seres queridos, no solamente los humanos. No, ¡Eso! Emitiendo su opinión sobre las conferencias. Muy bien. Sí, ahí estaba opinión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que mañana vamos a tener dos nuevas conferencias, de Colombia y de Costa Rica, y los esperamos en el mismo enlace. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Aarón, por tu comentario. Tiene una coneja. Muy bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana, igualmente en este espacio, de 5 a 7 esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.